la estructura de cada fase de los encuentros según vayamos llegando a ellos. Empezamos ahora una primera ronda de exposición de en torno a 10 minutos para cada participante, donde sí que intentaremos, en la medida de lo posible, ceñirnos a los tiempos y a la temática que estábamos comentando. Bien, según el orden de intervenciones que teníamos en el encuentro de hoy, en primer lugar, excusar a la primera de los participantes que estaba en el orden, por cuestiones personales, no ha podido estar aquí hoy, así que transmitimos su disculpa, ¿no? Y bueno, empezamos directamente ya con la primera persona que forma parte de esta mesa. Bien, Irene Herranz Buquerín es presidenta de la Fundación Aprender y según ella misma nos transmitía, ¿no?, para preparar su presentación, es esposa, madre de disléxicos que aterrizan en el mundo de la educación desde la investigación, ya que el mundo educativo tradicional no da respuesta a las necesidades de su familia. Estudió ciencias químicas y trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que la coloca en una situación privilegiada para estudiar qué se sabe en el mundo científico de la dislexia. La posibilidad de acceder a bibliografía internacional le permite estudiar y conocer qué hay detrás de la conocida dificultad con el lenguaje escrito. Su familia, su gran maestra, le da las pistas fundamentales y anima a trasladar a otras personas todo lo que ha podido aprender, entrándose en el mundo de las asociaciones y enseguida dando un paso adelante constituye la Fundación Aprender, que trabaja para posibilitar el éxito a quienes presentan ideas. Para ello, tiene un centro de evaluación e intervención, un instituto de formación y un espacio de investigación, y en el año 2011 abren su primer colegio, en Rod, Madrid, y en 2018 el segundo, Colegio Jara, donde aprenden que el actual sistema educativo pues, no llega a dar respuesta a las necesidades que ellos buscan y consiste, ¿no?, que el trabajo que ellos llevan a cabo en devolver a la educación a su lugar y misión, hacer de los niños hombres y mujeres seguros, creativos, maduros, porque ellos constituirán y contribuirán a un mundo mejor. Doy la palabra a Irene. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a la Universidad, gracias a Pilar, por posibilitar estos encuentros tan necesarios y estos espacios para hablar de las cosas importantes. Bueno, en mi caso, claro, con esta presentación yo tengo que hablar de diversidad y tengo que hablar de metodología. Y desde la diversidad y la metodología es desde donde voy a enfocar un poco lo que yo veo y lo que nos aporta la nueva ley. Para mí la nueva ley tiene una parte de avance en que ya se empeña y nos anima a meternos en los colegios en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, con el cuidado de las personas, con el respeto al medio ambiente, a nuestros iguales, y por tanto para mí es un paso adelante en esta evolución que ha tenido siempre las leyes. La sociedad, si vemos un poquito la historia de la humanidad, va mejor. Cada vez somos más sensatos, civilizados, seguimos haciendo muchas tonterías como sociedad, pero es verdad que las leyes respecto a la atención a la diversidad también van mejorando. En 2006 estábamos allí, en el mundo de las asociaciones, luchando para que se reconociera a los niños con dificultades de aprendizaje, y aparecieron en el artículo 71.1 y .2 la especificación del colectivo de los niños con dificultades. En la ley de 2013 se aumenta, se especifica más y entran más colectivos, y en 2021 todavía se especifica alguno más, como déficit de atención, los problemas de neurodesarrollo. En la Comunidad de Madrid, en 2014, aparece la regulación para ayudar en la evaluación, medidas de atención a la diversidad para la evaluación. Yo siempre digo que de las leyes lo que tenemos que hacer mucho caso es al preámbulo, porque el preámbulo nos habla del espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley mira al niño, pretende que trabajemos todos para que los niños consigan su máximo desarrollo, habla de competencias, habla de llevarles a buen fin. Y yo siempre digo que eso es lo que no podemos olvidar. Según las leyes, pues buscan un camino u otro para ayudar, pero lo que nunca cambia es ese sentir de llegar a todos los niños, de mejorar las competencias curriculares y de que la inclusión sea mayor y la consecución del éxito académico llegue a más.
Nuestra experiencia durante todos estos años hace que, a pesar de estos avances en la ley, nos sigan llegando muchas familias, cientos de familias, que nos llegan a manifestar situaciones muy repetidas. Es decir, la ley está, los recursos están, los que hay. ¿Y qué pasa en el aula? ¿Qué pasa al final entre el buen espíritu y lo que realmente ocurre? Pues nosotros lo que vemos es que al final en el aula lo que hay son profes que hacen lo que pueden. En el mundo educativo existen muchas creencias como lo de cada maestrillo tiene su librillo, cada uno cierra la puerta y en su clase hace lo que puede. Y existe demasiada forma. Nosotros en nuestras reflexiones, para hacer nuestro trabajo lo mejor posible, como todo el mundo, pues reflexionamos mucho y pensamos que al final el modelo cambia la ley siempre mejora, la ley avanza, pero al final hay mucho de el libro, el examen, el libro, el examen, el currículo, el libro, el examen, el currículo. Y esto funciona para un número muy grande de chicos y chicas, pero ¿qué pasa con aquellos que no? ¿Qué pasa con aquellos chicos que este sistema les deja un poco fuera, por arriba, por abajo, porque no encajan, porque no les va? Pues entonces, dependiendo un poco de la dificultad, se les lleva a evaluación para ver si es un niño que podemos incorporar a necesidades educativas especiales y en ese caso se aplican todos los procedimientos de apoyos. Hay algunos que ni siquiera, ya se ve, los profes lo ven, llegan a necesidades educativas especiales porque no tienen su nivel de dificultad y son estos DEA que ya empiezan a ser reconocidos, como digo, en el artículo 71 de la ley y en la Comunidad de Madrid, porque se hace en 2014 una normativa para ayudarles a ellos, pero y en el propio programa Raíces tienen su sitio, pero al final, en el día a día, pues a veces es que ni siquiera los podemos atender y muchas veces ni siquiera los podemos evaluar. La realidad es que los profesores sienten impotencia, quieren hacer las cosas bien, no se duda, pero muchas veces sienten impotencia, sienten presión, cada vez hay más contenidos, las familias presionan, el ranking, todas estas cosas que ejercen una presión importante y que hace que incluso algunos profesores lleguen a negar la existencia de las dificultades, porque esa frustración hace que volquemos en el niño un poco el problema, ¿no? Así que lo que entendemos es que a veces la forma es la que prevalece y se nos olvida la esencia y el fondo. Y nosotros pensamos que para cambiar la forma hace falta querer, pero hay que cambiar la forma. Y la forma se cambia cambiando las metodologías. No podemos hablar de reducción a la diversidad con el libro y el examen exclusivamente. Necesitamos introducir metodologías activas como respuesta. Así que si en la ley está contemplado y en el aula no llega, ¿dónde se pierde? ¿Dónde se pierde esta esencia de la ley en la educación? Pues claro que nos quedamos en la forma. Ese es un problema importante, que viene añadido de otros, ¿no? Estas cosas de reflexión, ¿no? En los años 20 del siglo XXI, años de cambio, como estamos viendo, como pasó con los años 20 del siglo XX, que cambiaron la sociedad, pues aquí también estamos asistiendo a grandes cambios. Los que estamos viendo, entre otras cosas, lo vulnerables que somos en las grandes ciudades, ¿no? Esta cosa de las grandes ciudades que es verdad que tienen grandísimas ventajas, pero al final necesitan de grandes colegios. Las grandes ciudades nos permiten un anonimato que nos gusta, pero vivimos una sociedad en la que las familias tienen una media de un niño y pico. El niño pasa de ser seguramente demasiado protagonista y rey en su entorno para pasar a ser demasiado anónimo en un sistema escolar demasiado grande, que tiene que cumplir con las necesidades de escolarización, pero que hace que se pierda en esos volúmenes tan grandes esa esencia. Nos quedamos también en la forma de la gestión burocrática, que es importante, claro, hacer los registros, dejar las cosas documentadas, papeles, importante, pero a veces nos quedamos en el papel y se nos olvida el para qué de esa gestión, ¿no? Y hay una parte importante que yo quiero traer hoy aquí, porque estamos en un encuentro de directores, y que la LOMLOE también menciona, y es la función directiva. Yo creo que es momento de que los directores tengan ese peso, esa fuerza, les reconozcamos socialmente. Si la profesión docente es la más difícil del mundo, pues fijaros ya la de directores, ¿no? Pero
Yo creo que los directores, no creo, y además así lo dice la LOMLOE, nuestra experiencia dice que es fundamental, tienen que ser personas con espíritu de cambio, de mejora, de crecimiento, tienen que ser personas que tengan un liderazgo y una clara deseo de mejorar en la metodología, en la pedagogía. De la figura de los directores dependen los procesos de cambio a mejor de los colegios. Y al final los directores son estas personas importantísimas en el mundo educativo que tienen que velar porque el espíritu de la ley llegue realmente a las aulas y por tanto a los niños. Así que en estas reflexiones que hacemos también decimos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues volvemos a lo mismo, volvemos a que hay que introducir cambios en las metodologías, no nos queda más remedio. Claro, no podemos hacer que Madrid tenga de repente muchas menos personas y que los colegios tengan muchos menos alumnos, porque la realidad es la que tenemos. Pero la función directiva debe, pues posiblemente incorporar el trabajo en equipo, posiblemente contar con aquellos profesores, con grupos de profesores que realmente quieran hacer ese cambio. Y la función directiva debe sentarse con esas personas de su equipo que quieren y plantearse qué queremos ser. ¿Queremos seguir siendo un cole estándar donde los profes se aburren y los chicos se desmotivan? ¿O queremos recuperar el entusiasmo por la función docente? ¿Queremos recordar para qué estamos aquí? Porque fijaros, los colegios existen por y para los niños y todos los demás somos profesionales que trabajamos para que ellos consigan el máximo de su desarrollo. Y eso no se nos puede olvidar. La forma no puede tapar esa esencia que es para la que existimos. Así que creo que es el momento de dar este paso, creo que lo tenemos que dar porque hay una necesidad social que nos lleva a ello y porque, fijaros, en 2007 se prohibieron los castigos físicos en la infancia. Hace nada, muy poquito. Ahora nos parece a todos tremendo que se pueda pegar a un niño, pero en aquellos momentos oíamos a mucha gente que, claro, como no se les puede tocar, recordaréis aquella expresión que hemos oído antes. Y ahora todos tenemos claro. Bueno, pues en 2021 apareció la Ley de Prevención de la Violencia en la Infancia, que entra mucho en los colegios y nos dice cosas como que porque nos sentimos impotentes, porque no podemos o porque no sabemos atender a un niño, permitimos situaciones un poco humillantes. Y para mí tener un niño de quinto con el libro de tercero puede hacer que el niño se sienta denigrado, humillado. Todas estas situaciones en las que por no atender adecuadamente las necesidades del niño, y para ello hay que tener quién es quién, carita, historia, qué necesitas, cómo eres y qué es lo que te pasa. Si no estamos atendiendo y estamos haciendo al niño sentir mal, estamos incurriendo en violencia, esta vez no física, pero sí en los niños. Así que es el momento de que cada uno demos un pasito adelante, cada uno hagamos lo que podemos, la administración lo que le toca. La administración tiene que hacer la legislación, legislar, regular, poner las medidas, poner los medios. Los directores hacer que eso llegue a buen puerto, los profesores atender a los niños y todos juntos, velar por cada uno de los niños. Yo siempre digo que no podemos cambiar lo que no está en nuestra mano, por eso cada uno tiene que hacer lo que sí está en su mano. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Gracias. Muchas gracias, Irene, por tu presentación. Vamos a dar la palabra ahora en otro extremo de la mesa a Pilar Gómez Vivar, directora del Instituto Gabriel García Márquez de Leganés, que según ella nos describe y nos presenta, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense en la especialidad de Bioquímica y Genética. Actividad realizada como investigadora en el Consejo de Investigación Científica CSIC, durante cuya etapa participó en comunicaciones, publicaciones y congresos. Ha desarrollado actividad docente desde el año 1982 de manera ininterrumpida. Trabaja en equipos, ha trabajado en equipos directivos desde el año 2004 como jefe de estudios, adjunta hasta el año 2009 como jefa de estudios desde el periodo 2009-2015 y finalmente como directora desde el año 2015 hasta la actualidad. Ha desempeñado previamente a esas fechas cargos de jefa de departamento, tutora, ha pertenecido al Consejo Escolar en los centros
tutorizado práctico de alumnos, tutor de profesor de prácticas, participando en proyectos de innovación, proyectos Mercurio, Atenea y diferentes cursos impartidos. Casada y con 3 hijos, su trabajo le produce satisfacción y felicidad, lo que le ha permitido compaginar la intensa vida profesional como miembro de equipos directivos y con la vida familiar. Adelante, Pilar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la universidad y a Prodi por invitarme. Y vaya, no sabía que iban a leerlo así tan textualmente, pero bueno, me alegro porque en los centros es verdad que en las aulas los docentes hacemos de docente, pero también hacemos de padre, de madre y de psicólogo y de enfermero y de médico y absolutamente de todo. Mi presentación es una presentación, es un poquito más técnica y es un poquito más técnica y así me centro en ella y me voy a ir a esos 10 minutos que tengo que tener. Bueno, lo primero, vamos a ver 3 cosas, lo que es ese currículo, esa ordenación curricular, lo que es la evaluación y lo que es la diversidad, aunque no se me parece que en este orden. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué entendemos por el currículum y este concepto ha variado en las distintas leyes educativas que hemos tenido, no solo en España, sino a lo largo del mundo, no solo en el siglo XX, sino ya también en el siglo XXI. Hemos partido de unos currículum que eran cerrados, como eran al principio del siglo XX, a pesar de algunos currículum que son abiertos o incluso ahora básicos, un nuevo concepto, en el que el resto del currículum pues, se va a completar en el aula, en los centros o por las distintas comunidades autónomas. Los elementos que tiene el currículum en realidad son muy parecidos tanto en la LOE como en la LOMCE como en la LOE. Tiene objetivos, tiene competencias clave, ahora también hay unas competencias específicas, hay unos contenidos, es decir, unos saberes básicos, unos métodos pedagógicos que no solo atienden a la diversidad, sino a los distintos ritmos de nuestros alumnos y unos criterios de evaluación. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que se eliminan los estándares de aprendizaje en la LOE y los resultados de aprendizaje, aunque sí permanecen aún sí en los ciclos formativos. El aprendizaje competencial de pronto aparece como un concepto importante en la LOE y es la formación integral que debe centrarse en el desarrollo de las competencias de un currículo que es muchísimo más flexible. Se realizan proyectos significativos y una novedad que me ha parecido es la creación de una unidad pública de cooperación para el desarrollo curricular, teniendo en cuenta todas las comunidades autónomas. Las competencias clave, ya que este va a ser un currículo muy competencial, vamos a ver qué son esas competencias clave, os las podría nombrar, pero son las que vienen ahí en la ley y no se diferencian mucho de lo que ya habíamos visto tanto en la LOE como en la LOMCE. Pues son la competencia de comunicación lingüística, ahora también hay una competencia plurilingüística, una competencia matemática, en ciencia, en tecnología, lo que viene a denominarse ese STEM, una competencia digital, de la que vamos a hablar un poquito más después en un par de diapositivas, una competencia personal, social, ese aprender a aprender, una competencia ciudadana, esa competencia emprendedora y la competencia de conciencia y expresión cultural. Aparecen 2 nuevos conceptos. Desaparecen, es verdad, los estándares, aparecen 2 nuevos conceptos. Los descriptores operativos de las competencias clave, que concretan las competencias específicas de cada área, y el perfil de salida de la educación básica. También en primaria hay un perfil de salida y cuando finalizamos la ESO tiene que haber un perfil de salida de la educación básica, que son las competencias que el alumno debe haber adquirido cuando acaba esa educación básica. Hay un segundo nivel de concreción, que son esas competencias específicas, los contenidos o saberes básicos, esos criterios de evaluación que están vinculados a los saberes básicos y unas orientaciones metodológicas. Ya un poco Irene nos ha comentado esas orientaciones a los que debemos de entender ya en los centros. Las diferencias más significativas entre la LOMCE y la LOE, bueno, pues son varias. Al principio habíamos dicho que ya se eliminan esos estándares. Desaparece la diferenciación entre las asignaturas troncales específicas y de libre configuración autonómica, tanto en secundaria como en bachillerato, también en primaria, pero esto me centra más en secundaria y en bachillerato porque es lo que tenemos en mi centro. Pero, eso sí,
deja la puerta abierta para que, sobre todo en los primeros años de la ESO, se puedan agrupar algunas áreas en ámbitos. Se suprimen los 2 ciclos que había en la ESO, había el primer ciclo con primero, segundo y tercero y el segundo ciclo con cuarto, y ahora está primero, segundo, tercero y cuarto. Y por el contrario, en primaria aparecen 3 ciclos de 2 años cada uno. Esto es importante porque se va a evaluar al final de cada ciclo, es decir, el segundo, el cuarto y el sexto. El ciclo formativo de grado básico entra a formar parte de la educación básica, y esto es importante porque a partir de aquí se puede obtener el título en secundaria. Y luego ahí pues, nos hacemos algunas reflexiones de, bueno, pues si desde ese ciclo formativo de grado básico se puede también obtener ese título en educación básica, lo vamos a tener todos los centros, no lo vamos a tener todos los centros, pues eso supongo que lo iremos desarrollando. Desaparece el PEMAR, pero reaparece esa diversificación. Es una gran diferencia porque el PEMAR que se realizaba, se desarrollaba en segundo y en tercero, en cuarto los alumnos y las alumnas tenían que ir ya al cuarto en el itinerario que ellos hubieran decidido, y sin embargo la diversificación se desarrolla en tercero y en cuarto. No hay itinerarios en cuarto, pero abre la puerta a que pueda haber opciones. Y eso espero, porque centros pequeñitos como el mío, que tenemos 3 grupos de cuarto, los alumnos tendrían que elegir 3 asignaturas de 10, de un total de 10. Entonces, la horquilla de variabilidad es un poquito amplia, así que si nos lo van a ir reduciendo, la verdad es que lo agradeceríamos un poquito. Hay más diferencias. Los valores éticos aparecen en algún curso de la ESO, no en todos como hasta ahora. La religión ya no es computable. En tercero solamente hay un tipo de matemáticas, hasta ahora teníamos las matemáticas A y B, pues ahora solamente vamos a tener una de ellas. En bachillerato se puede realizar en 3 años, esto ya en realidad lo podríamos hacer, porque algunos alumnos que tenían ciertas dificultades, por ejemplo los alumnos que del espectro autista, pues podían hacerlo en 3 años, pero aquí ya lo dejo un poco como más establecido. Las materias de bachillerato ya desaparece la nomenclatura anterior y vuelven a ser comunes, de modalidad y optativas. Y una cosa importante es que en el proyecto educativo del centro debe desarrollarse esa educación sostenible, un poco relacionado también con lo que decía Irene, que cada vez vamos más al cuidado de las personas, del planeta y del mundo en el que vivimos. Antes os había comentado que una de las competencias que luego vamos a hablar un poquito era esa competencia digital. La competencia digital se ha incorporado a nuestras vidas, bueno, casi como un tsunami, ya de forma imperativa. Es verdad que ya la íbamos viendo en las anteriores leyes, pero tras la pandemia hemos visto que esto ya sí que ha sido como un tsunami. El problema es que no está exenta de peligros, así que tenemos que enseñar esta competencia digital desde la mayor de las responsabilidades. Y aquí es verdad que la propia ley también lo toma en cuenta y lo puso entre comillas, las administraciones deben establecer las condiciones para que se desarrolle con la máxima seguridad posible. No estoy diciendo nada que no sepáis todos los que me estéis escuchando. El problema que tenemos del ciberacoso, del acoso a través de esas redes, los alumnos se incorporan en ocasiones demasiado temprano a esas redes y a veces no la utilizan con la responsabilidad que tendrían que hacer. Este tema no es nuevo. En todos los centros tenemos talleres desde hace muchísimos años en los que distintos organismos, por ejemplo la policía local, da talleres a nuestros alumnos del riesgo que hay en las redes, pero aún así es una asignatura que no hemos terminado de aprobar. Y también es verdad que la estrategia digital del centro se ve modificada, ya no es simplemente presentar un programa TIC, sino que ahí también es donde tenemos que incidir en ese ciberacoso, en ese riesgo en el que pueden estar, en el que pueden encontrarse nuestros alumnos. Los principios pedagógicos, bueno, hay algunas pequeñas diferencias. Es verdad que el principio pedagógico en primaria nos hablaba de esa atención a la diversidad y ahora la nueva ley nos dice que hace más énfasis en esa inclusión educativa, de hecho habla de una inclusión que además sea con equidad. Los principios pedagógicos en secundaria, que yo me parece que podríamos destacar un poco más, son esa posibilidad de organizar algunas materias en ámbitos en los primeros años, aunque esta idea no es nueva, ya se ha visto en muchos otros años, que haya un tiempo de lectura en todas las materias
está muy bien que la ley ya lo recoja, pero es que a veces la ley recoge la realidad que hacemos en las aulas desde hace ya mucho tiempo y esas competencias del perfil de salida. No quería no poner esta diapositiva con la estructura del sistema educativo. Esto está muy bien. Hay una educación infantil, una primaria, una secundaria obligatoria, un bachillerato, hay una formación profesional, luego hay una educación que es un régimen especial, pues esa enseñanza de idiomas, artísticas, deportivas, también hay una educación de personas adultas y la enseñanza universitaria. Pero a mí me gusta más esta clasificación. Entonces vemos que hay una educación básica en la que tiene la primaria, la ESO, y ahora los ciclos formativos de grado básico. Hay una educación secundaria que está formada por la ESO obligatoria y luego la posobligatoria, que es el bachillerato, el ciclo formativo de grado medio, las artísticas de grado medio y las deportivas de grado medio. Y luego hay una educación superior, con los ciclos formativos de grado superior, las artísticas de grado superior, las deportivas de grado superior y claro, ya los estudios universitarios. Y digo todo esto porque nos encontramos con que en el mismo centro, con los mismos profesores, hay una de las educaciones, que es esa educación secundaria, que tiene dos formas muy distintas, una obligatoria y otra posobligatoria. Tenemos una ESO y un bachillerato. Se tratan de distinta manera, tienen distintas formas de entenderse y sin embargo se dan en el mismo sitio con los mismos profesores. Diversidad. Ahora la palabra clave es esa educación inclusiva y esa equidad, y lo más importante es que la diversidad de los alumnos y las alumnas ahora mismo se considera, como la LOE, un principio y no una medida que corresponde a las necesidades de algunos alumnos que tenemos en el aula. Quizás este es lo más destacado. La LOE amplía los presupuestos para ser considerado un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo y se han puesto dos colores. Los blancos en realidad ya los teníamos, el trastorno de atención de aprendizaje, también puede ser altas capacidades, la incorporación tardía, condiciones personales, pero luego aparecen algunas nuevas, es que yo desde aquí, como siempre, no las veo, pero las tengo aquí para que las veáis. Que son por el retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje o por encontrarse en una situación de vulnerabilidad socioeducativa. Y también es verdad que la LOE identifica ya qué es un alumnado, qué se entiende por alumnado con necesidades educativas especiales. Y nos dice que es aquel que presenta necesidad, aquel que afronta barreras que limitan su acceso, su presencia, su participación o su aprendizaje y que están derivadas de esa discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje. Y puede ser en un periodo concreto de esa educación o puede ser para el resto de su vida y que necesita de esos apoyos y de esas atenciones educativas para conseguir ese adecuado aprendizaje y ese adecuado desarrollo. También es verdad que hay algunas novedades en cuanto a la escolarización como medida de respuesta a ese alumnado con necesidades educativas especiales. Entonces nos dice la obligación de ser oídos e informados por los padres, madres y tutores legales. Nos dice la obligación de las administraciones de dos cosas: de regular los procedimientos para resolver discrepancias, pero siempre en beneficio del interés superior del menor y escuchando la voluntad de las familias de que muestren esa preferencia en un régimen lo más inclusivo posible y de proporcionar los recursos y apoyos complementarios para esa atención educativa. La evaluación ya es el último apartadito que quería comentaros. En realidad ahora mismo estamos esperando a que se termine de regular, que salgan todos los reales decretos y todos los decretos necesarios, pero nos dicen que los referentes van a ser dos reales decretos del 2014, que se llaman el 126 para el caso de primaria y el 1100, es que no estoy diciendo porque no lo veo, para el caso de secundaria y de bachillerato. Una cosa muy interesante es que nos vuelven a recordar que aunque vamos a tomar como referentes estos dos reales decretos, pero
los estándares solamente tienen carácter meramente orientador, nada más. Vale. En la LOMLOE ya nos dice que lo que vamos a evaluar son objetivos, vamos a evaluar sobre todo las competencias, los objetivos de la etapa, las competencias de ese perfil de salida y cómo van a promocionar. Bueno, pues van a promocionar cuando consigan esos objetivos y esas competencias en todas las asignaturas. Pueden no conseguirlo en 2 asignaturas como máximo. Pero otra cosa que nos dicen es que solamente van a poder, porque la repetición va a ser algo excepcional, van a poder repetir solamente una vez un curso, pero 2 años en toda la etapa, en toda la básica, perdón. Anteriormente era en toda la etapa y ahora es en toda la básica. Y también una cosa interesante es que nos dice que en el caso de los alumnos con necesidades educativas, los referentes serán los que están marcados en sus adaptaciones curriculares, no los que estén en los estándares para la etapa, en los objetivos y las competencias para la etapa. Eso es lo que vamos a evaluar de esos alumnos, sus adaptaciones curriculares. ¿Qué diferencias hay más significativas? Bueno, pues los hemos comentado antes. En la LOE, lo máximo que se podía pasar con evaluación negativa en 2 asignaturas, se podía repetir como máximo un curso un año y 2 dentro de la etapa. En la LOMCE se podía pasar con como máximo 2 asignaturas con calificación negativa siempre y cuando no fueran lengua y matemáticas. Aunque todos los que damos clases, pues luego sabemos que había una serie de situaciones y procesos en los que eso también se podía tener en cuenta. Y al igual que antes, solamente se podía repetir un año un curso, 2 años un curso y 2 veces en la etapa. Sin embargo, en la LOE, la repetición va a ser excepcional, solo se puede repetir un año, cada curso un año y 2 en toda la educación básica. Y luego otra cosa que es muy interesante o muy importante y que tenemos que destacar es que desaparece la evaluación extraordinaria en la ESO. De hecho, algunos de los centros, esto no afecta a nuestra organización, al no haber ordinaria y extraordinaria, todos estamos desplazando, o por lo menos los compañeros con los que ya he hablado, esa evaluación final a esa evaluación extraordinaria. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pilar, por tu exposición. Continuamos y, bueno, voy a presentar a la persona que